Hola, buen día. Nosotros vamos a exponer el tema de función continua pero no diferenciable en ninguna parte. Y bueno, antes que nada quiero dar una pequeña introducción, ya que anteriormente se pensaba que toda función continua mínimo tenía un punto diferenciable. Weierstrass fue el primero en debatir esta afirmación, partiendo de la idea de construir una función que se comportara altamente oscilatoria, pero preservando la propiedad de ser continua. Esto quiere decir que estableció que existe una función continua que no es diferenciable en ningún punto. Y bueno, ya con esta introducción pasamos ahora al teorema, el cual define que existe una función continua f que va de R a R, la cual no es diferenciable en ninguna parte. Weierstrass definió la siguiente función para comprobar el teorema. Define una f de x que es igual a la serie que va de las n igual a 0 a infinito de las a elevadas a la n por el coseno de las b elevadas a la n multiplicadas por pi por x, donde a es mayor que 0 y menor que 1 y b es un entero positivo impar. Y bueno, esta función es una serie infinita de términos de coseno con amplitudes y frecuencias adecuadas. La elección de los parámetros como a y b garantiza que la serie converja y la función resultante sea continua. Y bueno, esta función también exhibe un comportamiento altamente oscilatorio y fractal en todo el dominio real. Y a pesar de la complejidad con la que se ve esta función, es una función continua en todos los puntos de su dominio, pero no es una función diferenciable en ningún punto. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos calcular la derivada de la función en ningún punto dado, ya que presenta oscilaciones infinitas y no tiene una tangente bien definida. Esta función y en general este teorema son muy importantes, ya que fueron desafiantes hacia las intuiciones previas que se tenía sobre las propiedades de continuidad y de las funciones diferenciables. Estos conceptos obviamente son fundamentales en análisis numérico y otras materias, y este teorema de Weierstrass proporciona un ejemplo concreto de una función que es continua pero no diferenciable en ninguna parte. Y bueno, para demostrar el teorema vamos a usar la función que nos proporciona el libro de Rudin. Esto se lo van a explicar mis compañeros en las siguientes diapositivas. Buenas tardes, mi nombre es Pedro y continuaré con el comienzo de la demostración del teorema enunciado anteriormente. Para esto, bueno, empezaremos construyendo una función auxiliar, la cual definimos como phi de x igual a la función valor absoluto. X va a ir de -1 a 1 y gráficamente se puede ver de la siguiente manera. Aquí le voy a hacer un poquito de zoom. Aquí podemos notar que en el punto x igual a 0, la función pierde continuidad, es decir, es discontinua, ya que, como sabemos, pues x, cuando x es mayor a 0, su derivada va a valer 1, y cuando x es menor a 0, su derivada va a valer -1. Pero cuando x es igual a 0, su derivada no tiene un valor único, ya que en este punto la función sufre o experimenta un cambio brusco, dependiente. Y es por eso que no podemos encontrar o definir un valor para su derivada en este punto. ¿Ok? Entonces ya conseguimos que fuera discontinua para uno de sus puntos, pero eso no nos basta. Entonces, como vemos que no es diferenciable en x0, entonces lo que queremos lograr es que no sea diferenciable en todos los puntos. Lo que vamos a hacer es extender esta función para todo el espacio de los reales. Así la generaremos de forma periódica y extendemos la función, ¿vale? Entonces decimos que phi de x más 2 va a ser igual a phi de x. Gráficamente queda de la siguiente manera. Aquí nos acercamos un poco más, pero vemos que en los puntos de discontinuidad se encuentran en los enteros. ¿Sale? Hola, yo voy a continuar con la demostración. Bueno,
Primeramente veamos que pues esta función no es diferenciable en algunos puntos enteros, pero lo que nosotros estamos buscando es que lo sea en cualquier x que nosotros podamos tomar en el dominio, ¿no? Ahora, para lograr esto, convenientemente vamos nosotros a definir una nueva función que la vamos a llamar f, en la cual va a estar incluida nuestra anterior función phi, la cual va a quedar como si vamos a decir que f evaluada en x va a ser igual a n igual a cero, a la suma desde n igual a cero hasta infinito de 3 cuartos a la n por nuestra phi, pero esta es evaluada en 4 a la n por x. Bien, primeramente vamos a analizar nuestra función, bueno, el enésimo término de esta función. Para esto, notemos que phi de x siempre está acotada entre cero y uno, ¿no? Y esto lo podemos ver claramente en la gráfica, en esta gráfica que ya anteriormente les había mostrado a mis compañeros, que si bien aquí tenemos el valor absoluto de x dentro, con el x dentro del intervalo menos uno, uno, la hicimos periódica y podrán notar que para todo el intervalo de menos infinito a infinito en las x, el rango siempre es de cero a uno, ¿no? Entonces, pues esto es lo que estamos diciendo aquí. Y ahora, en específico para nuestro enésimo término, cuando tomamos el phi, pero esta es de valuada en 4 a la n por x, vamos a notar que esto también va a estar dentro de cero y uno. ¿Y esto por qué? Porque este 4 a la n lo que está haciendo es afectar la amplitud de la periodicidad de nuestra función. Es decir, cada vez, o sea, si la tenemos de un modo, se va a ir como cerrando si lo viéramos gráficamente. Que bueno, sí lo vamos a ver, ¿no? Que aquí lo tenemos. Por ejemplo, si ponemos esa función cuando es cero, pues tenemos nuestra misma función que teníamos, ¿no? Pero conforme vamos aumentando el cero, la función parece como si se fuese cerrando, ¿no? Aquí lo importante es que conforme crece la n, tenemos más puntos donde esta función no es diferenciable. Si bien cuando tenemos nuestra principal función, bueno, la primera que definimos, tiene puntos de discontinuidad en algunos ceros, que diga, perdón, en algunos enteros, pues a la hora que aumentamos, pues va a tener más puntos de discontinuidad dentro de los mismos intervalos que podamos agarrar. Entonces, pues es justo lo que estamos diciendo aquí y en lo que nos estamos enfocando es que además de que pasa eso, el rango sigue estando entre cero y uno, ¿no? No importa el intervalo que tomemos. Mm, Aquí hay que tener en cuenta que aquí, aunque se vea que están muy, muy, muy cerrados y que hasta parece que están haciendo un rectángulo sólido, pues no, siempre va a haber espacios. No basta con acercarnos un poco para ver esos espacios, ¿no? Bien, con base en esto, pues podemos decir que si esto está entonces también entre cero y uno, entonces 3 cuartos a la n va a ser menor o igual, perdón, este enésimo término que es 3 cuartos a la n por nuestra phi evaluada en 4 a la n por x, esto va a ser menor o igual ya de entrada a 3 cuartos a la n por el argumento de que esto esté entre cero y uno, ¿no? Eso me parece que queda muy claro. Y por lo mismo, como 3 cuartos a la n es mayor a cero siempre y nuestro phi también, pues entonces también podemos decir que todo nuestro enésimo término pues es mayor a menos 3 cuartos a la n. Por ende, por esas dos razones, entonces podemos decir que el valor absoluto de ese enésimo término evaluado en x va a ser menor o igual que 3 cuartos elevado a la n. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a ver que tomando un teorema, en específico el 7.10 del libro Rudin de análisis matemático, que nos dice que si suponemos nosotros que tenemos una sucesión de funciones definidas en un espacio y aparte de esto, vamos a suponer que el valor absoluto del enésimo término de esa sucesión valuado en x es menor o igual a algún m sub n que va a pertenecer a los reales, con x que va a pertenecer al espacio E y con n que va desde 1 hasta infinito. Si tenemos eso y aparte le agregamos una condición más que va a hacer que la suma de estas m sub n converjan, o bueno, converge esta suma, entonces vamos a decir que la suma de la sucesión f sub n va a converger uniformemente en el espacio E.
Básicamente es lo que nos dice el teorema y a continuación se los van a demostrar mis compañeros. Gracias. Se quedó anunciando el teorema 7.10. El teorema 7.10 también se conoce como el criterio M de Weierstrass. Ya vimos que nuestra sucesión de funciones f sub n evaluada en x está acotada por 3 entre 4 a la n. Y el teorema 7.10 en efecto nos dice que hay una sucesión de números reales, llamémosla m sub n, que va a acotar al valor absoluto de las f sub n evaluadas en x. Ahora, si nuestra serie de m sub n converge, entonces nuestra sucesión de funciones f sub n de x, que vamos a llamar como la suma de las f sub n, va a converger y va a converger uniformemente. Ahora, utilizando el teorema anterior y la fórmula de evaluación de series geométricas que pues hemos utilizado desde secundaria, yo creo, que es la suma desde que n es igual a 0 hasta el infinito, esto es solo para series geométricas infinitas, de 3 cuartos elevado a la n, aquí va a haber una a igual a 1. Esto va a ser igual a, que es 1, entre a, otra vez 1, menos 3 cuartos. Esto va a ser igual a 4. Entonces tenemos que nuestra serie va a converger. Nuestra serie 3 entre 4 elevado a la n, o que antes como llamamos m sub n. Y por lo tanto, nuestra sucesión de funciones f sub n de x, que es la suma de las f sub n, va a converger uniformemente en R y va a converger a f. Bueno, ya vimos que que nuestra sucesión de funciones en efecto converge uniformemente. Ahora vamos a ver que nuestra función f va a ser continua en nuestro espacio. Para esto vamos a anunciar el teorema 7.12 de Rudin también. El teorema 7.12 nos dice que si f sub n es una sucesión de funciones continuas en nuestro espacio E, y si f sub n converge a f uniformemente, que ya lo vimos aquí arriba, en nuestro espacio E, f va a ser continua en nuestro espacio E. Ahora, en efecto, otra vez ya vimos que f sub n converge a f uniformemente, y f sub n va a ser nuestra sucesión de funciones, que va a ser 3 entre 4 a la n. Esta sucesión de funciones es continua. Entonces, utilizando el teorema previamente enunciado, vemos que f va a ser continua sobre R. Y con esto ya probamos que f es continua en cualquier lado. Ahora, como f es una función construida a partir de nuestra función phi, hemos estado usando propiedades aplicables para phi, pero ahora para f. Entonces, ahora vamos a tener que probar que f no es diferenciable en ningún lado, en ninguna x. Para esto vamos a tomar una x perteneciente a los reales y vamos a definir una m perteneciente a los naturales tal que existe k que pertenece a los enteros, tal que se cumple que 4 elevado a la m por x es mayor o igual que k, y 4 a la m por x es menor o igual que k más 1. Entonces, despejando 4 a la m, vamos a tener que x es mayor o igual que k entre 4 a la m, y esto vamos a llamarlo alfa sub m, y x es menor o igual que k más 1 entre 4 a la m, y esto vamos a llamarlo beta entre m. Podemos observar que alfa sub m y beta sub m convergen y convergen a x. Ahora, ¿qué pasaría si restamos beta m menos alfa m? Esto nos va a dar que beta m menos alfa m va a ser igual a 1 entre 4 a la m. Y podemos así definir una sucesión en un intervalo que va de alfa sub m a beta sub m, donde las restas o las distancias de estos dos cada vez se van haciendo más pequeñas y esta distancia cada vez va a tender a 0. Por lo tanto, podemos ver que converge. Bueno, a continuación mis compañeros van a continuar con esta demostración para en efecto ver que la función f no es diferenciable en ninguna x. Muchas gracias. Continuando con la demostración, consideramos la expresión f de beta m menos f de alfa m entre beta m menos alfa m. Esto para analizar la diferencia de valores de la función f en dos puntos cercanos beta m y alfa m dividida por la distancia o la diferencia de sus respectivas posiciones beta m menos alfa m. Esto se hace para examinar la tasa de cambio promedio de la función en el intervalo
alfa m, beta m alrededor de un punto x. Al analizar ese cociente se busca ver cómo varía la función f en un intervalo alrededor de x. Si este cociente tiende a un valor finito cuando se toman intervalos más pequeños y más cercanos a x, entonces la función f sería diferenciable en x. Sin embargo, si este cociente tiende a infinito o no converge a ningún valor finito, esto indica que la función no es diferenciable en x. Ahora, observemos que el numerador se puede escribir como f de beta m menos f de alfa m como la suma desde n igual con 0 hasta infinito de 3/4 a la n por phi evaluada en 4n beta m menos la suma desde n igual con 0 hasta infinito de 3/4 a la n por phi evaluada en 4n por alfa m. Esto debido a la linealidad de la suma. Podemos intercambiar el orden de la suma y el cambio de signo en el segundo término, lo cual nos lleva a la expresión la suma desde n igual con 0 hasta infinito de 3/4 a la n por phi evaluada en 4n por beta m menos phi evaluada en 4n por alfa m. Ahora, dado que phi es una función continua y que el valor absoluto de phi evaluado en a menos phi evaluado en b es menor o igual que el valor absoluto de a menos b, para todo a y b que pertenezcan a los reales, si nos concentramos en phi evaluado en 4n por beta m menos phi evaluado en 4n por alfa m, tenemos que el valor absoluto de phi evaluado en 4n beta m menos phi evaluado en 4n alfa m va a ser menor o igual que el valor absoluto de 4 a la n por beta m menos 4 a la n por alfa m. Y esto va a ser igual al valor absoluto de 4 a la n por beta m menos alfa m. Y esto es igual a 4 a la n menos m. Si suponemos que n es mayor que m, entonces 4 a la n menos m es un entero par. Y debido a la periodicidad de phi con un periodo de 2, tenemos que phi valuado en 4n beta m menos phi valuado en 4n alfa m va a ser igual a 0. Por otro lado, si suponemos que m es mayor o igual que n, no existen enteros entre 4 a la n beta m y 4 a la n alfa m, por lo que phi valuado en 4n beta m menos phi valuado en 4n alfa m va a ser igual a 4 a la n menos m. Con base a lo anterior, podemos afirmar que la diferencia de nuestras funciones evaluada en beta subíndice m menos nuestra función evaluada en alfa subíndice m va a ser igual a la serie desde n igual a 0 hasta infinito de 3/4 elevado a la n por nuestra función phi evaluada en 4 elevado a la n por alfa subíndice m menos nuestra función phi evaluada en 4 elevado a la n por alfa subíndice m. Viendo por las diapositivas anteriores, vemos que solamente el caso de que n es menor a m va a ser diferente a 0. Entonces es por ello que nuestra serie se va a reducir desde n igual a 0 hasta m de 3/4 elevado a la n por 4 elevado a la n menos m. Vemos que se puede sacar el 4 elevado a la menos m de la serie y solamente nos quedaría la serie desde n igual a 0 hasta m de 3n. Desarrollamos la serie y nos va a dar que el primer valor va a ser igual a 1 y la serie va a ir desde n igual a 1 hasta m de 3n. Esto va a ser igual a 1 menos la fracción de 3 por 1 menos 3 elevado a la m entre 2. Y si desarrollamos esto va a ser igual a 3 elevado a la m más 1 menos 1 entre 2. Ya con esto lo podemos sustituir en la diferencia y va a ser igual a 4 elevado a la menos m por nuestra fracción de 3 elevado a la m más 1 menos 1 entre 2. Si desarrollamos esto, nos va a dar 3 elevado a la m más 1 menos 1 entre 2 por 4 a la m. Por lo tanto, vamos a tener que si sustituimos esto en nuestra ecuación original, vamos a tener lo que ya hemos definido entre 1 entre 4 elevado a la m. Esto va a ser igual a 3 elevado a la m más 1 menos 1 entre 2. Ahora, vemos
que cuando m tiende a infinito, la expresión a la que hemos llegado también va a tender a infinito. Esto implica que para cualquier x que pertenezca a nuestro espacio de los reales, podemos encontrar un intervalo en nuestra alfa y nuestra beta alrededor de nuestra x, tal que el cociente va a tender a infinito. Dado que el cociente no converge a un valor finito para ningún intervalo alrededor de x, concluimos que f no es diferenciable en ningún punto de x que pertenece al espacio de los reales. Por lo tanto, nuestra función que hemos definido va a ser continua en todo el espacio de los reales, pero no diferenciable en ningún punto. Y por último, un ejemplo que podemos encontrar es el copo de nieve de Koch, o también llamado estrella de Koch. Esta es una curva cerrada que no posee tangentes, y además esta va a ser continua, pero no va a ser diferenciable en ningún lado. Aquí les presentamos la imagen de cómo se ve esta estrella, y realmente su construcción es tomar un segmento y ese se lo va a dividir en 3 partes iguales. Se va a reemplazar la parte central por 2 partes iguales de longitud. Esto va a ser un ángulo de 60 grados. Luego, con los 4 segmentos se procede de la misma manera, lo que va a dar a 16 segmentos, más pequeños en la segunda iteración. Y esto se va a repetir sucesivamente. Como se puede ver en la imagen, la primera iteración tenemos un triángulo y de ahí se parten. En general, la longitud de la curva va a estar dada por L subíndice n, que va a ser igual a 3/4 elevado a la n. Por último, las fuentes que consultamos para realizar esta exposición fue el Rudin, el análisis matemático de ciencias Now, y Real Analysis por el profesor Kulkarni, del Departamento de Matemáticas de Madras. De igual manera, les vamos a presentar el código. En esta parte cargamos las librerías. Aquí nada más utilizamos NumPy y Matplotlib. Y en esta parte graficamos la función de Weierstrass. Como tal, primero definimos una variable que van a ser los valores. Después definimos la función de Weierstrass, que solo le vamos a pedir que nos dé 2 variables, x y n. Aquí vamos a hacer un arreglo de puros ceros con el tamaño que hemos definido de nuestra m. Y más adelante vamos a generar con la función de Weierstrass los valores que va a tener esta y o nuestra y. De aquí se parte que definimos nuestro segmento x, y aquí solo redefinimos nuestros valores que tengan un tamaño de 500 y una longitud de lo que definimos anteriormente en m, y solamente se grafica. Aquí es para ponerle nombre al eje x y al eje y, para ponerle el título, y aquí nada más le pido que nos dé la gráfica. Y como se puede ver, esta ya sería nuestra gráfica. Aquí se puede ver que mientras más acercamos, esta va a tener, o bueno, va a oscilar mucho, haciendo que en ningún punto nuestra función sea diferenciable. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por vernos.